El propósito de la educación es proveer a los alumnos un desarrollo y una enseñanza adecuadas para desempeñar posteriormente las actividades estudiadas con éxito e integrarse a la sociedad. Sin embargo, la educación atraviesa por una considerable crisis en diferentes países, en ítems como la cobertura, la equidad, la calidad, la carencia en la preparación y los salarios de los docentes y la inadecuada infraestructura de las instituciones educativas. En Vietnam identificaron que el pilar para el progreso de su nación se centraba en invertir inteligentemente en la educación, y esta postura logró que su primera participación en las pruebas PISA sorprendiera a todo el mundo por los buenos resultados cosechados. Pero, ¿qué hizo Vietnam para que sus alumnos sorprendieran al mundo y cómo se ejecutó la inversión en educación para producir esos resultados? Acompáñenos a descubrirlo en Leyes del Mundo. Vietnam es un país asiático de un poco más de 90 millones de habitantes, que tomó por sorpresa al mundo en 2015 en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, informe comúnmente conocido como las pruebas PISA. A pesar de ser la primera participación de Vietnam en estas pruebas, los jóvenes estudiantes de 15 años del país obtuvieron puntuaciones tan altas en asignaturas como matemáticas, lectura o ciencias que sobrepasaron las de países desarrollados como Estados Unidos, España y el Reino Unido. Aunque fue una hazaña que sorprendió a los observadores externos, no lo fue para las autoridades de Vietnam, pues su gobierno se ha comprometido desde hace décadas en apostarle a la educación como eje central de desarrollo del país. En Vietnam se invierte el 21% del presupuesto del gasto público en educación, y se siguen procesos exitosos de los países que tienen mejores resultados que ellos, lo que es garantía anual de un mejor desempeño. Pero, ¿por qué las apuestas de Vietnam se centran en la educación? ¿Y qué estrategias adelantaron para hacer de su educación una de las de mayor crecimiento en el mundo? Los invito a viajar por este país asiático para profundizar sobre su sistema educativo. La ubicación estratégica de Vietnam en el continente asiático ha supuesto un problema para el país, pues se ha visto constantemente involucrado en medio de conflictos bélicos. Vietnam formó parte del Imperio Chino hasta el año 900, donde obtuvo su independencia. Luego de durar varios siglos al mando de dinastías, Vietnam fue dominada en el siglo XVI por el Imperio francés, y como consecuencia, en el país la segunda lengua es el francés. En la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió a Vietnam, pero tras un corto periodo de tiempo, Vietnam se liberó de los japoneses y de los franceses en el mismo año, en 1954. Parecía que por fin el conflicto dejaba el territorio vietnamita, pero luego sucedió lo inesperado, la más grande de sus guerras, la Guerra de Vietnam. Este conflicto armado fue el más cruel de todos y contó con fuertes tácticas de tortura de parte de todos los bandos involucrados. La Guerra de Vietnam dejó destrucción y muerte en todo el país. Para 1975, luego de la devastación, el país inició la tarea de su reestructuración y recuperación. Vietnam le apostó a la educación como uno de los ejes de su estrategia de reestructuración. The whole point of education is to prepare our children. El objetivo de la educación es preparar a nuestros niños de cara al futuro. I think we create Un futuro desconocido. Creo que hemos creado un mundo lleno de desafíos para ellos. El cambio del clima, la contaminación, la sobrepoblación. Cada uno de esos desafíos son reales, es real. Every
Es nuestro deber educar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos a estar bien preparados para ese futuro desconocido. Y creo que la forma de hacerlo es introduciendo emociones reales para sus propósitos de vida reales en el aula de clases. Vietnam logró salir adelante y superar muchas de las consecuencias de la guerra. Los padres vietnamitas tienen altas expectativas con la educación de sus hijos, pues dos de los pilares del desarrollo del país han sido la educación y el trabajo duro. Para poder acceder a la educación superior, los estudiantes vietnamitas deben realizar un complejo examen que les califica para poder graduarse, y al tiempo, las instituciones educativas universitarias diseñan diversas pruebas de ingreso que se caracterizan por su dificultad. Descubramos las 5 claves del sistema educativo de Vietnam. Primero, compromiso del gobierno. El gobierno de Vietnam evalúa los desafíos que tiene por delante con la educación de sus jóvenes, y desde el Ministerio de Educación se fijó un plan de educación a largo plazo, en el que se evalúan los modelos más exitosos del mundo y se destinan los recursos necesarios para lograr grandes resultados en poco tiempo. Esta visión logró que en 2010 el 21% del gasto público se invirtiera en educación. El gobierno también se ha fijado como prioridad escolarizar a todos los jóvenes y niños que el sistema no ha conseguido integrar y darles un acceso equitativo a la educación. Segundo, evolución del sistema educativo. El sistema educativo de Vietnam evolucionó. Ahora, los niños vietnamitas ingresan a la escolaridad entre los 5 y los 7 años. El jardín infantil no es obligatorio, pero es opcional. En promedio, los vietnamitas terminan la escuela a los 18 años y la universidad dura entre 4 y 6 años, de acuerdo a la carrera elegida. Tercero, diseño inteligente del plan de estudios. El plan de estudios se centra en que los alumnos dominen habilidades básicas y adquieran un conocimiento más profundo de los conceptos centrales. Se evita la saturación de la información, que suele aplicarse en algunos países europeos y que abruma a los estudiantes con información de la que adquieren un conocimiento superficial y carecen de profundidad conceptual. Cuarto, aplicación de lo aprendido en otros contextos. Se espera que las competencias de los estudiantes se expandan y sean capaces de recitar lo aprendido en clase y además de aplicar los conceptos y prácticas en contextos que no les resulten familiares. Quinto, inversión en profesores. Los maestros de Vietnam gozan de mucho respeto, tanto en la sociedad como en las aulas. Los profesores desempeñan un rol vital en el sistema educativo. Son los encargados de dar las lecciones escolares, brindar apoyo permanente a los estudiantes y hacen constante seguimiento a su bienestar. Los profesores tienen experiencia en crear ambientes de aprendizaje positivos, sin perder la autoridad en el aula y fomentando disciplina. Todas estas estrategias permiten construir entornos en los que los estudiantes respetan y valoran la educación. Lo que Vietnam logró en educación en tan poco tiempo es un ejemplo para los países en vías de desarrollo y para el mundo. En las aulas vietnamitas, el rigor es alto. Los profesores desafían a los estudiantes con preguntas difíciles. Superar los exámenes es complejo. Se estableció una cultura escolar en torno a la meritocracia de lo aprendido. Los profesores enseñan pocas asignaturas para centrarse en diseñar un programa que sea eficiente y que los alumnos reciban la información de forma correcta, lo que estimula el progreso de los estudiantes. También trabajan con una elevada autonomía profesional. Vietnam aún debe superar retos como la creación de empleo para las personas más capacitadas, evitar la fuga de cerebros y diseñar un sistema que impulse más a sus alumnos hacia la creatividad, puesto que aún es calificado como un sistema rígido. Vietnam puede ganar 3 veces su actual PIB en el año 2095 si todos sus niños asisten a la escuela secundaria y todos ellos adquieren al menos conocimientos básicos en ciencias y matemáticas para el 2030. Potenciar la educación
es sinónimo de potenciar a una nación. Vietnam solo presenta pruebas PISA en el año 2015 y sus resultados son muy significativos. Hicieron lo que sabemos que hay que hacer y es darle muchísima importancia a los maestros, seleccionar los maestros en el sector más alto de la población que culmina la educación media. Entonces, en el caso colombiano, los muchachos que van a las facultades de educación desafortunadamente corresponden a los percentiles más bajos en las pruebas saber. Lo que hicieron ellos es poner estándares muy altos, poner salarios altos de enganche para que lleguen los más capacitados, los mejor formados, los de más esfuerzo, establecer muy buenos sistemas de formación de sus maestros y poner un lineamiento general curricular que oriente a todo el país, pero asignándole autonomía a las instituciones, empoderando a rectores y a maestros para que hagan ajustes, hagan contextualizaciones. Eso no lo habíamos mencionado, pero los rectores cumplen un papel decisivo, liderazgo pedagógico. Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Por el aporte del gremio marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. Julián de Subiría es un experto en pedagogía. Su propósito de vida es transformar la educación. Es autor de 17 libros y más de 300 artículos sobre diversos temas como la formación docente, el desarrollo del pensamiento, diseño de currículos, modelos pedagógicos y competencias. Él considera que nuestro sistema educativo debe pasar por transformaciones que abarcan desde lo cultural hasta el cambio de paradigmas pedagógicos. Veamos qué propuestas tiene para nuestro modelo educativo. La educación tiene que articularse más a la vida, pero sin duda, la mayoría, pero la gran mayoría de cosas que un muchacho aprende en el colegio no sirven en la vida, la gran mayoría. Y la gran mayoría de cosas que necesita en la vida no se las enseñan en el colegio. Emprendimiento, no, sin duda, hay que formar individuos más creativos, que sepan trabajar más en equipo, que sepan manejar el dinero, que sepan emprender negocios. En el caso de los oficios, lo que debe hacer la educación es brindar variedad. El caso de la cocina no debería estar en ningún currículo, pero sí debería haber muy alta electividad de múltiples oficios de tipo manual y que el muchacho escogiera. Pasa algo análogo en el arte, que es central en el desarrollo de un individuo más sensible. Sí sería muy importante que el muchacho escogiera un arte y ese arte lo trabajara más al modelo que ha adoptado Colombia, que es una hora de música, una hora de pintura, una hora, o sea, es una concepción fragmentaria. Un sistema ideal sería aquel que forme muchísimo mejor a los docentes, aquel que establezca reuniones periódicas en todos los colegios, todas las semanas, para repensar el sistema educativo,
algo en lo que están trabajando países como Finlandia, por ejemplo, establecer competencias fundamentales a trabajar, no como se ha hecho hasta hoy, con 15 asignaturas en cada grado desagregadas, fragmentado, desarticulado, sino articulado en torno a competencias esenciales. ¿Cuáles? Pensar, convivir y comunicarse. Ese debería ser el sentido de la educación. Eso fue lo que hizo Chile en 1998, en la reforma, 1998, en la reforma curricular más importante que se ha hecho en América Latina. Entonces, un sistema bien pensado tiene que tener un fin muy claro, y en este caso sería dedicar la educación a lo básico, a enseñar a pensar, convivir y comunicarse. Vietnam solo presenta pruebas PISA en el año 2015 y sus resultados son muy significativos. Hicieron lo que sabemos que hay que hacer, y es darle muchísima importancia a los maestros, seleccionar los maestros en el sector más alto de la población que culmina la educación media. Entonces, en el caso colombiano, los muchachos que van a las facultades de educación desafortunadamente corresponden a los percentiles más bajos en las pruebas saber. Lo que hicieron ellos es poner estándares muy altos, poner salarios altos de enganche para que lleguen los más capacitados, los mejor formados, los de más esfuerzo, establecer muy buenos sistemas de formación de sus maestros y poner un lineamiento general curricular que oriente a todo el país, pero asignándole autonomía a las instituciones, empoderando a rectores y a maestros para que hagan ajustes, hagan contextualizaciones. Eso no lo habíamos mencionado, pero los rectores cumplen un papel decisivo, liderazgo pedagógico. Bueno, la educación tradicional se quedó anquilosada en el tiempo. Era relativamente adecuada en una época donde no había libros, en una época donde no había internet, pero es que hoy, cuando cualquier muchacho tiene acceso a cualquier información y cuando la información no se guarda en el cerebro, sino en depósitos externos, pues es totalmente absurdo. Incluso estos países del sudeste asiático, que hace unos 30 años eran la mejor educación tradicional del mundo, le daban peso excesivo a la memoria. Todos estos países están cambiando. Todos estos países, Singapur es un ejemplo muy bonito, porque en Singapur, que era un país de un nivel de desarrollo inferior al colombiano hace 50 años, en 1960, y hoy está pues en el top, y en el top de la educación del mundo, diseñaron sistemas en matemáticas concentrados en enseñar a pensar la matemática. En Colombia, tristemente, los maestros siguen diciendo: guarde la calculadora para enseñar lo mismo que hace la calculadora. El problema no está ahí, el problema está en enseñar a pensar matemáticamente. Ese cambio de paradigma ya se dio en el sudeste asiático, en Canadá, ya se dio en el norte de Europa, en América Latina, pero sobre todo en Colombia está muy atrasado de darse. Las universidades también están necesitando reformas pedagógicas profundas que focalicen pensamiento crítico, lectura crítica, creatividad y formación de mejores ciudadanos. Bueno, la educación no es solo responsabilidad de la clase política, ni tampoco solo de los maestros. Las familias tienen aquí una participación muy alta. Un padre que le dice a su hijo, por ejemplo, antes de que te peguen, pega tú primero, pues es un padre que está contribuyendo a esta cultura del atajo, a estos niveles tan altos que vive esta sociedad de intolerancia. Entonces la invitación es a que todos, de manera mucho más colectiva, mucho más propositiva, construyamos una educación que forme
mejores ciudadanos, individuos más críticos, más pensantes, pero también que aprendamos a respetar las diferencias, a tolerarlas, y no solo a tolerarlas, a valorarlas. Lo bello de la vida humana es la diferencia. Qué maravilla que la gente piense distinto, que argumente, escuchando al otro. Yo creo que esto lo podemos hacer desde las familias, desde los medios de comunicación, desde las iglesias y desde la ciudadanía. Entonces la invitación es a una ciudadanía más empoderada. Detrás de todos los cambios educativos, también hay que decirlo, hay una ciudadanía más empoderada que los acompaña y los impulsa. El senador Antonio Sanguino es un férreo defensor de la educación. Considera que la educación en Colombia debe ser el eje central del desarrollo del país, por encima de la minería. Lidera iniciativas que protegen a los estudiantes, como la que busca eliminar los intereses de los créditos educativos otorgados por el ICETEX a los estudiantes de estratos bajos y víctimas del conflicto. Senador Sanguino, ¿en qué consiste su proyecto de ley y cómo debería ser un modelo de educación ideal en Colombia? Bueno, lo primero hay que mejorar coberturas en educación básica, desde la educación inicial hasta la educación superior. Colombia tiene que avanzar en una perspectiva de gratuidad en la educación pública, en todos los ciclos, desde la niñez hasta la educación superior, hasta la educación universitaria, ¿no? En algunos países eso le llaman educación desde el vientre hasta la tumba, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, hay que mejorar la calidad de la educación y la pertinencia de la educación que ofrecen nuestras instituciones educativas en todos los niveles y en todos los grados. Tenemos que avanzar en jornada única en la educación básica, tenemos que ampliar las coberturas y mejorar la calidad en la educación inicial, y tenemos que ampliar la cobertura en educación pública superior y regular la educación privada, ¿no?, que se ha convertido también en fuente de corrupción y en fuente de estafa en muchas ocasiones para los estudiantes, sobre todo los de estratos medios y los de menores ingresos. Incluso hay que controlar, ¿no?, el precio de las matrículas en las instituciones de alto costo, ¿no? Sobre eso también ha habido quejas de los padres de familia, porque, como bien lo sabemos, las universidades son instituciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y aun cuando sean privadas, prestan un servicio público que debe ser regulado por el Estado. Y finalmente, por supuesto, mejorar en general la calidad de la educación en todos los niveles y en todas las modalidades. Y eso, por supuesto, significa un gran esfuerzo en infraestructura, en dotación, en investigación, en docencia, ¿no?, en vinculación de la oferta educativa con el sector productivo del país, en que la educación que se impartan en nuestras universidades y colegios correspondan a las vocaciones productivas de nuestras regiones, de nuestros territorios. La educación además cumple un papel de reparación y de reconstrucción del tejido social en las zonas de conflicto, en los 170 municipios que han sido seleccionados en el acuerdo de paz con las FARC como municipios que merecen una acción especial del Estado. Bueno, nosotros presentamos un proyecto para modificar, para reformar el ICETEX, el Instituto Colombiano para la educación superior, para el crédito en la educación superior, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso y disminuir también las barreras de acceso de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y de los estudiantes víctimas de la violencia al sistema educativo colombiano, y en particular a la educación pública superior y a la educación, también a la oferta de educación privada. Una de las barreras de acceso son los altos costos de interés que tienen que pagar los estudiantes de estos estratos y en condición de desplazamiento o en condición de víctimas de la violencia, intereses que hacen impagables estos créditos educativos.
estamos proponiendo en el proyecto reliquidar los intereses causados en los créditos actualmente vigentes y en adelante eliminar los intereses onerosos y usureros que hoy caracterizan los créditos educativos otorgados por el ICETEX. El gran transformador de cualquier sociedad del mundo es la educación, sobre todo en estos contextos que estamos en presencia de una sociedad del conocimiento. El conocimiento y la educación se convirtieron en el nuevo patrón de generación de riqueza y de generación de progreso, de tal suerte que la locomotora minera en el país hay que sustituirla por una locomotora del conocimiento y del saber. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Vietnam y su sistema educativo. Los invitamos a interactuar en nuestras redes sociales, donde encontrarán información completa sobre políticas, iniciativas y leyes ejemplares en el mundo. Nos vemos pronto en una nueva entrega de Leyes del Mundo.